signo de pregunta, que es un operador condicional que sirve básicamente para que nosotros podamos establecer condiciones similares a lo que hacemos. Pero bueno, hoy vamos a seguir viendo un poco más acerca de Java. Vamos a ver unas instrucciones un poco más avanzadas y algunos ejemplos que tienen que ver un poco con el desarrollo de la misma. Antes de empezar, recuérdense que la otra semana, el lunes de la otra semana, vamos a tener laboratorio. Así que la otra semana vamos a tener clases las 2 primeras horas y en el centro de cómputo vamos a hacer el laboratorio para que lo tomen en cuenta. Bien, empecemos a hablar ahora acerca de algunas cosas interesantes que no mencionamos en la clase anterior. Pregunto, si yo escribo esta expresión, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? 10. 10. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 10. ¿Seguro? Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí tenemos valores. Bien, aquí tenemos el resultado. El resultado dice que nos daría en ese caso el valor de 10. Hay un gran debate en internet porque básicamente hay un orden o una prioridad de operadores. En este caso lo primero que se ejecuta es la división y después de la división, que sería 4 entre 2, se ejecuta la suma. Aunque digamos en el orden en que se encuentran especificadas las operaciones, parecería que nosotros tuviéramos que sumar primero, pero ese sería un grave error que cometeríamos al momento de ejecutar una operación. Básicamente las operaciones se ejecutan dependiendo del orden de prioridad de los operadores, y la división y la multiplicación tiene un orden de prioridad más alto que el de la suma y la resta. Ahí en la plataforma les he dejado un documento en donde está una lista de las prioridades que tienen los operadores que nosotros debemos de considerar cuando estamos trabajando con nuestras aplicaciones. Yo puedo escribir una operación matemáticas en orden como nosotros la especificamos en ese momento, pero dependiendo de cómo estén expresados los operadores, así va a ser el orden en que se va a ejecutar. Si yo quisiera que se ejecutara primero la suma, ¿qué tendríamos que hacer? Si aquí quisiéramos que primero ejecutara la suma, ¿qué haríamos? Poner entre paréntesis, ¿qué parte? Colocaríamos la suma entre paréntesis del 8 más 4 y al ejecutarlo, vean que ahí ya nos da el valor de 6. Entonces en ese caso sí está operando primero la suma y posteriormente hace el proceso de división. ¿Okay? Eso es en cuanto a ese operador, por eso es importante que lo tomen en cuenta. Van a encontrar en internet, por ejemplo, algunos que retan ese caso, ponen las expresiones y hay muchas personas que se equivocan, principalmente porque no consideran que dentro de las matemáticas hay una prioridad en la que nosotros debemos establecer esos operadores. Y no podemos simple y sencillamente operar de izquierda a derecha, sino que debemos de considerar cuál es el orden de dichas operaciones para sacar esa expresión. Bien, hay vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a poner acá, tenemos ahorita la clase 1, vamos a crear un nuevo proyecto para que nos quede como la clase 2. Le ponemos Java Application y a este le vamos a poner clase 2-2025. Y en esta clase 2-2025 vamos a empezar a trabajar con la parte del código.
Hay una clase especial que tenemos en Java, que se llama la clase Math, que normalmente esa clase Math ya tiene algunas funciones o algunos métodos matemáticos que nosotros no tenemos que volverlos a realizar. Por ejemplo, si yo quiero sacar el resultado de elevar un número a una potencia X, pues yo no tendría que hacer el proceso matemático de estar realizando ese cálculo, sino que esa expresión lo puede hacer sin ningún problema. En ese caso acá, por ejemplo, si yo quisiera elevar un número, puedo colocarle en ese caso math y luego colocar el POW y de manera interna colocar en ese caso digamos 5 elevado a la tercera potencia, y eso lo que haría sería como que si nosotros estuviéramos expresando 5 elevado al cubo y automáticamente nos sacaría el resultado. Esa ventaja que tenemos con esa clase Math es que vamos a encontrarnos una serie de procesos ya creados. Vean, aquí ya nos da el resultado, una serie de procesos ya creados sin necesidad de que nosotros estemos operando directamente con la parte de la aplicación. También existe, además de existe otro que sería, si ustedes le escriben math y colocan el punto, van a notar que aquí les va a dar un montón de métodos. Por ejemplo, está el ABS, que sirve para calcular el valor absoluto de un número. Está también el ABS abstract, el ACOS, que sirve para calcular el arcocoseno, el arcoseno, la tangente, para, por ejemplo, aproximar un número, etcétera. Se van a encontrar acá un montón de funciones que ya están previamente agregadas dentro de la clase Math, que nos van a servir para ejecutar ciertas operaciones de manera súper rápida. Por ejemplo, hay una que se llama SQRT, que sirve para calcular la raíz cuadrada de un número. Si yo le escribo SQRT 85 y lo ejecutamos, se van a dar cuenta que la raíz cuadrada de 81, es 9. Automáticamente ya nos calcula ese valor. Yo no tengo que estar operando justamente esa parte. Ahora, solo existe para la raíz cuadrada de un número, pero ¿qué pasa si yo quiero sacar la raíz tercera, o la raíz cuarta, o la raíz quinta? Para ese no existe una fórmula matemática que permita hacer ese proceso. Imagínense que queremos sacar así como en el caso, la raíz, tenemos el valor de 125, entonces queremos sacar la raíz quinta de 125, la raíz tercera, la raíz tercera de 125. ¿Cómo podemos hacer ese proceso? Con la fórmula matemática que tenemos actualmente no es posible. Podemos sacar la raíz cuadrada de 125, pero no la raíz tercera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar algunas fórmulas matemáticas. ¿Saben si hay una forma diferente de expresar esta raíz matemáticamente? ¿Se recuerdan de alguna fórmula matemática que les permita hacer ese proceso? ¿Cuántas matemáticas llevan? 2. La última es 2. Eso yo lo que había enseñado los conceptos de raíces: raíz cuadrada, raíz cúbica. 125. ¿Y luego? Ese sería el resultado. Yo ando buscando cuál es la raíz cúbica, que es básicamente lo que hemos expresado acá, ¿verdad? Yo ando buscando el 5. Entonces, esto ya es el resultado. Pero yo necesito saber una manera de poder calcular ese valor, decirle a la máquina que me calcule la raíz cúbica. Para calcular esa raíz cúbica, lo que tendríamos que hacer es decirle, generalmente esa es una regla matemática que dice que toda raíz cúbica se puede expresar con ese mismo número elevado a la 1 sobre la base, que en ese caso sería sobre 3. Ese es básicamente lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sacar la raíz cuadrada de 81, la raíz cuadrada de 81 es lo mismo que decir 81 elevado a la 1 medio. Entonces, esa es una manera de expresar en ese caso esa cantidad o ese valor.
¿Cómo podemos entonces hacer para sacar la raíz cúbica utilizando las fórmulas matemáticas que ya tenemos? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es colocar en esa parte de acá la función mat y ponerle en ese caso el valor que sería el valor de Poe y luego colocar los valores. Sería 125, le colocamos 125 y luego acá para expresar un cubo le ponemos 1 entre 3. Y eso sería en este caso la manera en la que nosotros podríamos sacar la raíz cúbica. Vamos a ver si lo logra expresar. Aquí para que lo represente como valores dobles le vamos a poner 0.0 de esta manera para que pueda sacar ese valor. Y si se dan cuenta ya tenemos la raíz cúbica de 125. Entonces esa ya es una fórmula matemática que yo tengo que utilizar o valerme de las matemáticas para poder expresar ese mismo valor haciendo uso de la aplicación. Así que si alguna vez les piden sacar la raíz cúbica o por ejemplo aquí sacar la raíz quinta, la raíz sexta, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar el número elevado a la 1 sobre la base y eso me daría en ese caso el resultado. Y como en Java ya tenemos dentro de la función mat, ya tenemos la clase que en ese caso es el método que se llama Poe o la función Poe, con ese ya puedo expresar ese valor. ¿Qué otra cosa podemos hacer con la clase mat? Algo que vamos a estar utilizando más adelante de la clase mat es una función que se llama random. Vean, la función random lo que hace es generar un número al azar mayor que 0 y menor que 1. Fíjense bien que el número generado es un valor que tiene que ser mayor que 0 y menor que el valor de 1. Y menor que el valor de 1. Ese es el valor que vamos a generar. Entonces básicamente va a ser un número decimal. Ese valor mayor que 0 y menor que 1 siempre va a ser aleatorio. ¿Para qué nos puede servir generar un número aleatorio? Pues si alguna vez necesitamos hacer algún código donde pues necesitemos generar valores aleatorios, esa sería la fórmula. Si se dan cuenta, aquí me está generando el número. Ese número que se encuentra acá, cada vez que yo lo vuelvo a generar, cada vez que yo lo ejecuto, si se dan cuenta, me genera un número totalmente distinto. ¿Okay? Si ese número que tenemos ahí, que es totalmente generado al azar, yo lo multiplico por 100, por decirles algo, yo lo multiplico por 100 y lo vuelvo a ejecutar, se van a dar cuenta que ahora yo voy a obtener números aleatorios entre 1 y 100, un número cualquiera, un número aleatorio entre 1 y 100. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crearme, ¿ya han visto los sorteos? Los sorteos que a veces hacen aplicaciones en la televisión donde ponen sorteos de números. Entonces, si yo quiero crear una aplicación que me genere, por ejemplo, un número al azar de 100 números de teléfono que tengo en una lista, puedo utilizar esa función. Esa función me va a dar un número al azar correcto, un número cualquiera entre 1 y 100. Cada vez que yo lo ejecute, voy a obtener un número distinto y ese número distinto para mí puede ser el número ganador, por ejemplo. Para eso sirve la función random. Y así hay más funciones que podemos encontrar de la parte de mat que tienen que ver justamente con funciones matemáticas. Además de estas funciones, quiero que hablemos ahora del uso de constantes. En el caso del uso de constantes, ya vimos cómo se declaran las variables y dijimos en su momento que las variables se nombran así porque almacenan valores diferentes o valores distintos en cada vez que nosotros ejecutamos el programa. Generalmente apuntan a espacios en memoria donde nosotros podemos, en ese caso, especificar los valores. Pero, ¿qué pasa con las constantes? Las constantes son elementos que almacenan valores que se generan como valores fijos. Valor que no va a cambiar durante la ejecución de la aplicación. O sea, el valor que le asignemos en ese caso a esa constante va a ser un valor único durante toda la aplicación. Entonces, por ejemplo, yo me puedo para crear una constante utilizamos la palabra reservada final
le ponemos final, digamos que esta es la sintaxis, le ponemos final, luego el tipo, luego el nombre de la constante, igual y el valor. Esa es la manera de poder utilizarlo. Entonces, si yo quiero crearme una constante que se llame, por ejemplo, de tipo entera, que se llame días-semana, vean, ahí me he creado justamente esa constante. La constante se llama días-semana y originalmente yo le asigné el valor fijo de 7. Significa de que más abajo yo no puedo hacer esto. Yo no puedo ponerle días-semana igual 5, por ejemplo, porque me va a generar error. ¿Okay? Porque ese valor que hemos asignado a ese elemento es un valor fijo, es un valor que no va a cambiar durante el desarrollo de la aplicación. Más adelante, cuando ya estemos trabajando con algunos ejemplos más complejos, vamos a hacer uso de constantes para que tengan una idea de cómo se genera. Un ejemplo más clásico de una constante es generar, por ejemplo, la constante pi. Y a esta le ponemos, ¿cuánto vale pi? 3.1416. Ese es un ejemplo de una constante. Sería de tipo double. Ese es un ejemplo de una constante. Esa constante nosotros la asignamos y por lo general no va a cambiar. Y una de las cosas importantes, que esa es como una regla general, que cuando definamos constantes, todas las constantes que definamos se colocan en mayúsculas. Es una regla general. Al crear constantes, las constantes como buenas prácticas se definen en mayúsculas. Yo puedo crear constantes en minúsculas, o sea, podría haber definido pi en letras minúsculas, pero como regla general es importante considerarlos para la buena práctica de programación, que las constantes, a diferencia de las variables, se definen en mayúsculas, que eso las hace, digamos, más fáciles de entender. Cada vez que vemos un elemento en mayúsculas, ya sabemos nosotros que se refiere justamente a una constante. ¿Okay? Bien, veamos ahora, ya que hablamos de las constantes y hablamos de la clase mat, veamos ahora y hablemos de las sentencias de control. ¿Okay? Vamos a hablar, estas sentencias de control son muy importantes que ustedes las sepan dominar, porque nos van a servir de mucho para poder cambiar el flujo lógico que tenemos en una aplicación. Si se dan cuenta, en esta aplicación que acabamos de crear, cuando nosotros la ejecutamos, generalmente la máquina corre cada una de las instrucciones línea por línea. Empieza a definir cada una de ellas línea por línea de manera consecutiva. No se salta de la primera a la última línea o de la última línea regresa al inicio, sino que todo se va ejecutando línea tras línea, una tras otra. Pero existen unas sentencias que se le conocen como sentencias de control que permiten en ese caso cambiar el flujo lógico que tiene la aplicación. El flujo, el orden lógico en que se ejecuta se puede cambiar a través de las sentencias de control. Para eso vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a crearme ahora en el proyecto 2, en la clase 2, vamos a crearnos un nuevo archivo. Así como lo vimos en la clase pasada, hay que darle clic derecho sobre el paquete, luego en la sección de New, y luego vamos a la sección que dice Java Class, y ahí nos vamos a crear la nueva clase. En esta clase le vamos a poner como nombre sentencias de control, así. Y ahí tenemos la nueva clase. Y acá, pues, como toda clase que creamos, debe de tener un método main, si no, no es ejecutable. Recuerden que si no les creo el método main, no es posible correr en este caso la aplicación. Para crear el método main, por lo general ponemos public static void main, abreviado. Public static void main, y ahí si presionamos la tecla tab automáticamente nos crea en ese caso el método main.
Eso se lo tienen que aprender porque pues a la hora del examen les va a tocar que recordarlo en el orden en que nosotros lo definimos. Primero que dar la clase, saber que cada clase lleva el método main y así como se lo puede evaluar en los ejercicios que vengan en el examen. Bueno, la otra semana es teórico práctico, pero el segundo examen que vamos a ver si es práctico. Entonces, el segundo examen va a tener más ejercicios que teoría. El examen que vamos a ver la otra semana es un tanto teórico y algunos ejercicios prácticos para que estudien lo que está en la plataforma. Y hay unos documentos que les he subido en Word y lo que hemos visto durante las clases, lo que les voy a evaluar. ¿Okay? Para que lo tomen en cuenta. Bien, hablemos un poco de las sentencias de control. La primera sentencia de control que vamos a aprender a utilizar es la sentencia if. Y aunque yo sé que ustedes ya la han visto en años anteriores y han estado trabajando con la sentencia if, pues ahora quiero que veamos cómo puedo utilizar la sentencia if con la sintaxis completa que tiene Java. En ese caso, la sintaxis de la sentencia if normalmente empieza con la palabra if, colocamos una condición, cerramos, ponemos una instrucción, un punto y coma. Esa es la forma más básica de utilizar la sentencia if. ¿Okay? Simple y sencillamente le colocamos if, le ponemos la parte de la condición y luego la parte de la instrucción, y eso es lo más básico de cómo podemos utilizar la sentencia if. O sea, no hay, digamos, una sentencia más básica, solamente eso. Y si se dan cuenta, no abro llaves, ni cierro llaves, simplemente establezco la condición. La condición sí puede ser simple o compleja como nosotros la queramos establecer. También podemos utilizar la sentencia if, le colocamos una condición, luego colocamos una instrucción de cómo queremos qué es lo que queremos que haga si es verdadera, luego ponemos un else, ponemos otra instrucción y cerramos con punto y coma. Ya esa, digamos, es otra manera de poder utilizar, pero si se dan cuenta sigue siendo un if en una sola línea. O sea, pongo if, coloco la condición, luego colocamos en este caso la instrucción, en el caso contrario otra vez la instrucción, y así es como se ejecuta en ese caso la parte de la aplicación. Ese sería un if, pero digamos más completo, un if con todos los espacios, pero también podemos usar el if de una manera un poco más completa. ¿Qué es lo que hacemos? Le colocamos en la parte de abajo un if, una condición, abrimos llaves y dentro de las llaves las cerramos acá y adentro colocamos un bloque de instrucciones. ¿Cuándo vamos a utilizar esa sintaxis? Cuando yo necesite ejecutar varias instrucciones dentro del if, voy a utilizar ese bloque de instrucciones tal cual está ahí. Pero cuando yo necesite varias instrucciones, digamos 2, 3, 4 líneas de ejecutarlas dentro de la condición verdadera, entonces voy a utilizar en ese caso esas llaves. ¿Okay? La otra manera de utilizarlo es haciendo uso del if, le ponemos la condición, abrimos llaves, cerramos llaves, aquí lleva siempre un bloque de instrucciones, ponemos un else, abrimos llaves y cerramos llaves, y aquí lleva otra vez un bloque de instrucciones. Esa, digamos, es la otra manera de utilizarlo, donde separamos, en este caso colocamos una condición, si esa condición se cumple, se ejecuta este bloque de instrucciones, y si esa condición es falsa, se ejecuta el segundo bloque de instrucciones. Esa es la forma, la otra forma de utilizar el if. Y la manera más completa, o más completa o compleja, como lo quieran ver, de utilizar la sentencia if, es colocar if, condición, abrimos llaves, cerramos llaves, aquí colocamos un bloque de instrucciones y acá ponemos un else if
y colocamos segunda condición. Esa sería la condición 1. Esta sería la condición 2. Aquí sería un bloque de instrucciones. Aquí sería de colocar otro else if y podemos colocar una condición 3. Aquí iría otro bloque de instrucciones. Y por acá podríamos colocar otro else. Y otro bloque de instrucciones. Y esa es la manera más compleja de utilizar la sentencia aquí. Si se dan cuenta, yo puedo ir estableciendo varias condiciones. Aquí tenemos la condición 1, la condición 2, la condición 3. Puedo colocar la condición 4, 5, 6, 7 o la cantidad de condiciones que yo considere necesario. Y dentro de ellas ir evaluando cada posibilidad que se pueda presentar en la aplicación y ejecutar el bloque de instrucciones que corresponda a nosotros. Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a calcular, vamos a poner un código para calcular si un número es par o impar. ¿Cómo sabemos si un número es par? Si un número es par, o sea, digamos cualquier número par que nosotros vayamos a considerar, si un número es par y este número lo dividimos entre 2, o sea, sacamos en ese caso, ¿se acuerdan el 10, este porcentaje para qué sirve? ¿Para qué sirve el porcentaje? Pregunta de examen. ¿Para qué sirve el porcentaje? Lo vimos la semana pasada y ya se olvidó. Ya empezaron a hacer la guía. Ya está la guía número 1 en la plataforma, con varios ejercicios. ¿Para qué sirve el porcentaje? Recuerden que lo que hacía el porcentaje es calcular el residuo de una división entera, o devuelve el residuo de una división entera. En ese caso, si dividimos 10 entre 2, lo que devuelve es 0 para un número par. Significa que cualquier número par que nosotros dividamos, cualquier número par que se encuentre, si nosotros lo dividimos entre 0, si nosotros lo colocamos entre 0, si nosotros lo dividimos entre 2, perdón, el residuo siempre va a ser el valor de 0. Para un número es impar si, por ejemplo, digamos, le colocamos 9 dividido entre 2, porcentaje 2, el resultado es 1. Todo número impar, el resultado de dividirlo entre 2, el residuo siempre va a ser 1. Cualquier número impar. Y cualquier número par, el residuo siempre va a ser 0. Sabiendo eso, pues entonces podemos crearnos una aplicación. Vamos a crearnos con la clase Scanner. Esto se lo tienen que saber de memoria también. Por cierto, en la guía hay otro método alternativo para capturar valores, que es un poco más complejo. Significa de que hay otra forma en la cual ustedes pueden capturar números a través del teclado. Si ustedes quieren usar esa forma, no hay problema, pero esta es la más fácil. Usar la clase Scanner es la más sencilla, pero si quieren utilizar el otro método que tiene la guía, lo pueden hacer sin ningún problema. Solo que, como les digo, es un poco más largo la sintaxis. Creamos la clase Scanner, siempre le ponemos system.in, y si se recuerdan, si aparece en rojo significa de que ese elemento hay que importarlo. Entonces le presionamos al Enter y ahí le agregamos el Add Import, y ya lo debería de importar en la parte de arriba. Y luego ahora definimos un valor, una variable que se va a llamar valor, y colocamos un system.out.print
ln o print nada más, y acá le vamos a colocar, digite un número cualquiera. Ahora, ese número que habíamos digitado se lo vamos a asignar en ese caso a la variable valor. Para hacer eso le ponemos t-next-int, y ahí ya tenemos, con esas líneas ya tenemos el valor que introduce. También es algo que se lo tienen que memorizar cuando estén haciendo los ejercicios en los laboratorios. Todo eso debe de ir especificado para que sepamos que están introduciendo un valor cualquiera, para que lo tengan en cuenta. Pero en ese caso, con eso ya introducimos un valor. Significa de que ya con eso puedo evaluar el contenido de la variable valor. Si ya evaluamos el contenido de la variable valor, ahora le puedo colocar en la parte de abajo. Si la variable valor dividido entre, o el residuo de dividir la variable valor entre 2 es igual a 0, entonces acá le vamos a poner un south el número es par. En caso contrario, le vamos a poner un south el número es impar. ¿Por qué me está dando error? ¿Por qué tendrá error en esta línea? Vamos a separar para que se vea mejor. ¿Por qué hay error en esa línea? Es un error clásico, es un error común que generalmente cometemos cuando estamos trabajando con el diseño de aplicaciones. Porque hay error en esa línea. Tendría que haber quedado con el examen. Estamos próximos al. No lo voy a dejar para estar estudiando domingo o la guía práctica para estar resolviendo un día antes. ¿Cuál es el error que tenemos en esa línea? No hay error. Según la línea dice, si el residuo de dividir el valor, el contenido de la variable valor entre 2 es igual a 0, si eso es cierto, pues va a imprimir el número es par. En caso contrario, nos imprime el número es impar. Pero ¿cuál es el error que se está generando en esa línea? Estos ejemplos que estamos haciendo también durante la clase son los que les van a servir de ejemplo para resolver la guía. ¿Okay? Cuando estén resolviendo las guías, esos ejemplos son los que ustedes van a tomar como base para poderlo resolver. Es algo que les quería mencionar antes de que sigamos con resolver ese problema. Las guías prácticas, los ejercicios que están en las guías prácticas y los que ustedes van a hacer en los exámenes, los tienen que resolver con las cosas que vean en clases. ¿Okay? Si ustedes copian y pegan el ejercicio en una guía cualquiera, probablemente les dé la resolución del problema, pero con algunas otras instrucciones nuevas, que no significa que sea malo, pero no las hemos visto. ¿Okay? Eso significa que si ustedes lo hacen de esa manera, lo que me indica que ustedes lo hicieron con una guía y no lo hicieron directamente ustedes. Para que lo hagan ustedes, tendrían que resolverlo con las instrucciones que nosotros estamos viendo en clases. Entonces, la misma metodología que usamos o las mismas instrucciones que utilizamos son las que ustedes tendrían que utilizar para poder definir los ejercicios. Lo mismo las guías. No vayan a copiar y pegar los ejercicios de las guías en una inteligencia artificial, se la vayan a poner a ChatGPT, porque sí se los va a resolver, o sea, rápidamente les va a dar la respuesta. Pero en algunas ocasiones la respuesta que les da son instrucciones o agrega instrucciones adicionales que nosotros hemos visto en clases. Y eso significa, como está la idea de que ustedes lo han hecho con la guía. No es la idea de la clase, de hecho, durante el desarrollo de toda el ciclo donde vamos a estar viendo Java, deberían de ignorar por completo la guía, porque la idea es que ustedes aprendan. ¿Okay? La guía debería de ser utilizada cuando ya ustedes ya tienen conocimiento sobre el uso de Java, por ejemplo, o sobre programación, pero si lo hacen antes,
Bien, aquí el problema que está sucediendo y por qué no lo marca en rojo es porque aquí básicamente lo que estamos haciendo es asignando un valor. De hecho, si lo hiciera así, van a notar que ahí me está generando también un valor, porque en ese caso principalmente dice que no puede convertir los tipos, y es porque no le puede asignar ese valor a esa variable, pero básicamente lo que estamos haciendo es un proceso de asignación. Si yo lo que quiero hacer es comparar, entonces debería de poner igual igual, ¿okay? Acuérdense que un solo igual sirve para asignar un valor y el igual igual sirve para poder hacer el proceso de comparación, ¿okay? Así que hay que diferenciarlos. En Java es importantísimo esa parte. Si le ponen igual normal, pues nada más hace el proceso de igualar un valor o asignarle un valor a una variable, pero con el igual igual funciona así. Si ahora lo ejecutamos, le vamos a poner que digitemos un número, por ejemplo 10, ya me dice que el número es par. Si ahora digitamos un valor de 11, ya me dice que el número es impar. Si se dieron cuenta, el flujo de la aplicación cambió, porque ahora, dependiendo del resultado de esta línea que tenemos acá, ejecuta esto o esto. Eso normalmente se le conocen como sentencias de control. Dependiendo del resultado que obtengamos acá, puede ejecutar este bloque de código o ejecutar el otro bloque que tenemos en la parte inferior. Para eso sirven las sentencias de control. En este caso, para eso sirve la sentencia if. Hagamos algo un poco más complejo. Voy a crear una nueva clase. Y a esa nueva clase le voy a poner notas sobre el paquete 2. Vamos a poner notas. Y este notas va a tener siempre un public static void main. Eso se recuerdan que nada más abreviarlo, presionar la tecla tab, automáticamente se los coloca. Bien, les explico cómo funciona esta parte de las notas. ¿Se acuerdan en el bachillerato o en el tercer ciclo? No sé en qué, más que todo creo que en el tercer ciclo. Cuando ustedes estaban en tercer ciclo y les entregaban sus boletas de notas o un certificado al final del año, siempre les aparecía una ponderación de las notas que habían colocado o que habían sacado. Por ejemplo, si las notas eran 9 o 10, entonces le decían de ponderación, le ponían excelente, ¿cierto? Si las notas estaban entre 7 y 8, entonces le decían muy bueno. Si las notas estaban entre 5 y 6, entonces le decían bueno. Si las notas estaban entre 3 y 4, bueno, antes cuando se podía pasar las materias con 5, se le ponía, eso era regular. Y si las notas estaban entre 1 y 2, el resultado era muy malo. Esas eran las ponderaciones que nos colocaban antes. Ahí nos decían, dependiendo de la nota que sacáramos, nos decían esa nota excelente, muy bueno, regular, muy malo. Ahora, partiendo de eso, si yo digito las notas de ustedes en el periodo, vamos a poner de nuevo la clase Scanner. Esa clase Scanner, como siempre, hay que importarla. Bien, esa clase Scanner, como siempre, hay que importarla. Y en el caso de la universidad, ustedes saben de que las notas aquí en el estándar se definen, por ejemplo, un laboratorio, el primer laboratorio, el segundo laboratorio, el parcial, y por ahí calculamos un promedio final. Los vamos a colocar como doubles porque ustedes pueden sacar notas, no necesariamente son enteras, sino que pueden ser notas diferentes. Entonces por eso lo vamos a poner como double. Y desde acá empezamos a hacer el proceso de captura de datos. Le ponemos digite la nota del laboratorio
laboratorio 1. Y acá le colocamos un laboratorio 1, va a ser igual a t.nextDouble. Con eso ya capturamos la primera nota, cualquiera, la primera nota que teníamos. Esto lo podemos copiar y pegar. Y aquí le decimos digite la nota de laboratorio 2. Y le ponemos laboratorio 2. Pegamos el siguiente y le decimos digite la nota del parcial. Aquí para que no haga el salto de línea, lo vamos a dejar con print nada más. Así va, dijiste el nombre del parcial, dijiste el laboratorio 1, laboratorio 2. Aquí sería parcial. Así va. Lo vamos a hacer con las notas de aquí, porque ustedes ya las conocen, pero básicamente lo podemos hacer con cualquier tipo de evaluación que coloque cualquier tipo de porcentaje. Yo les he mencionado que los sistemas de control de notas tienen su grado de complejidad muchas veces por las evaluaciones como tal. Aquí para nosotros tal vez es un poco más simple porque solamente ponemos evaluaciones y le colocamos un porcentaje. Pero he visto lugares donde las evaluaciones son un poco más complejas, donde colocan, digamos, ciertas reglas para poder sacar promedios finales y al final del periodo también determinar, por ejemplo, si una persona pasa o no. Pero de aquí calculamos el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Asumiendo que tenemos el laboratorio 1 y el laboratorio 2 que valen el 25% y el parcial que vale el 50%, que es inyectable. ¿Cómo sería la fórmula? ¿Sería? ¿Cómo la hacen ustedes en la calculadora? ¿Sumar? Las notas de los tres sería laboratorio 1 por 0.25. A eso le sumamos laboratorio 2 por 0.25 y a eso le sumamos el parcial multiplicado por 0.50. Tenemos el laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio y el parcial multiplicados cada uno por los porcentajes. Pregunto, ¿la fórmula es correcta o hay que agregar paréntesis? ¿Creen que da algún problema o hay que poner paréntesis en el plural? Probemos ahorita a ver cuánto nos da, ¿ok? Si nos da correcto. Porque si se dan cuenta, en teoría primero ejecuta las multiplicaciones antes de sumar. Así que en teoría debería de estar bien. Normalmente se utilizan paréntesis para ponerlo un poco más ordenado, para que digamos quien examine la fórmula sepa qué es lo que estamos ejecutando. Pero de lo contrario, pues lo podemos hacer sin ningún problema, así como se encuentra en ese momento. Entonces ahora le podemos imprimir el promedio. Le decimos el promedio es 2 puntos y aquí le agregamos el valor de la variable promedio. Lo vamos a dejar ahorita hasta ahí y lo vamos a correr para ver si funciona primero el cálculo. Aquí nos dice digite laboratorio 1, vamos a ponerle que se sacó un 8, en el laboratorio 2 se sacó un 7 y en el parcial se sacó un 9, por ejemplo. Le dice que el promedio es de 8.25. Entonces sí lo está ejecutando correctamente porque digamos el orden en el que están colocados los valores tiene mayor prioridad la multiplicación. Pero por cuestiones de orden, digamos, yo podría hacer este proceso.
encerrarlos entre paréntesis para decirle que ejecute primero las multiplicaciones, o no decirle, sino indicarle a quien vaya a revisar la fórmula que de esa manera se ejecute en ese caso el proceso. Pero el resultado debería de ser exactamente el mismo. Bien, ahora que ya tenemos el promedio, hagamos las valoraciones. Yo les puse que si el promedio es mayor o igual que 9, voy a abrir acá otro paréntesis, y aquí utilizamos los operadores lógicos, y en ese caso el promedio es menor o igual que 10. Si eso es cierto, entonces lo que va a imprimir es excelente. ¿Ok? Básicamente estamos evaluando si el promedio que nosotros digitamos está entre 9 y 10, entonces va a imprimir la palabra excelente. Ahora, aquí es donde usamos el if compuesto, porque yo le puedo poner else if y ponerle una segunda condición. En esa otra condición puedo copiar la que tenemos arriba para hacerlo más fácil. En esa otra condición que hemos colocado acá, ya le puedo decir si el promedio es mayor o igual que, habíamos puesto que 7, y aquí tendríamos que ponerle menor que 9, porque acuérdense que puede tener 8, 8.5, 8.6, 8.3, o podría tener 8.99. Aunque esté en 8.99, no ha alcanzado el 9, por lo tanto sería una calificación de muy bueno. Luego acá colocaríamos la otra condición. Le diríamos que si el promedio es, en ese caso era 5 y menor o igual que 7, si está entre 5 y 7, que era el otro rango que habíamos colocado, entonces vamos a imprimir en la parte de abajo un bueno nada más. Luego, en caso contrario, si el promedio está entre, el otro era 3 y 5, entonces lo que va a imprimir es regular. Colocamos la otra condición, si el promedio es entre 1 y 3, entonces le ponemos muy malo, y en caso contrario le vamos a decir nota no válida. Así es. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un if más completo, un if que tiene varias líneas, si se dan cuenta tiene varias instrucciones y está en este caso valorando varios if. La ventaja que tenemos es que al momento de ejecutarlo, si no se cumple la primera condición, pasa a evaluar la segunda. Si no se cumple la segunda, pasa a evaluar la tercera y así sucesivamente. Va evaluando cada una de las condiciones dependiendo del orden en que nosotros lo hayamos especificado. Así que de alguna forma, digamos que esa es la manera de utilizar un if más completo. Ahí puedo colocar condiciones más complejas. Cuando ustedes necesiten evaluar varias condiciones en una sola operación, entonces van a utilizar el else if, de esa forma como les he especificado acá. O sea, ahí pueden colocar o evaluar las condiciones que ustedes consideren necesarias. Depende de la lógica. Pongamos otra vez las notas. Vean, por ejemplo, se sacó 725. Ese 725 está en la categoría de muy bueno, ¿okay? Que sería en ese caso en esa categoría. La nota es mayor o igual que 7 y es menor que 9, entonces tiene 7.5. Si lo vuelvo a ejecutar y ahora le vamos a poner 9 y 9, van a notar que el promedio dice que fue 8.75, por lo tanto ya tenemos un muy bueno. Así que ya tienen, para no estar usando la calculadora, ya tienen un programa para calcular su nota.
su calculadora para hacer los cálculos de cada uno de ellos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Le puedo poner X. Ese es el nombre, en este caso el nombre de la variable con la que nosotros vamos a manipular la parte de la parte de donde digitamos los valores. Entonces esa puede ser cualquier nombre. Yo le pongo T como abreviado de teclado, pero puede ser cualquier valor. Pueden ser cualquier nombre. Si ustedes no les gusta la T, pueden colocarle teclado, por ejemplo, o pueden colocarle A, o pueden colocarle X, como ustedes quieran. Es nada más el objeto que se crea para poder capturar los valores. ¿Okay? Bien, veamos ahora. Voy a crear un nuevo archivo para poder ver el otro ejemplo. El archivo se va a llamar letras, por ejemplo. Y vamos a ver la sentencia switch. Vean, el uso de la sentencia switch tiene algo especial. Es similar a la sentencia if, pero la sentencia switch tiene algo que lo hace especial en el caso de Java. Voy a poner en ese caso la sintaxis. ¿Cómo sería la sintaxis? Le ponemos la sentencia switch. Agregamos una expresión cualquiera y vean lo que hacemos con la sentencia switch. Aquí abajo cerramos las llaves y aquí colocamos la palabra case y le ponemos en caso que sea valor 1, ejecutamos las sentencias porque pueden ser varias y usamos la palabra break. En caso que sea el valor 2, hacemos lo mismo. En caso que sea el valor 3, hacemos lo mismo. Y podemos colocar un default sentencias punto y coma. Esa es la manera en la que utilizamos la sentencia switch. ¿Ok? Se coloca switch, en este caso una expresión cualquiera. La expresión puede ser la que nosotros queramos y luego se van evaluando cada uno de los casos que correspondan. En caso que sea el valor 1, valor 2, valor 3 y se ejecutan los bloques de sentencias. Para entenderla mejor, vamos a hacer un ejemplo. Voy a crearme una variable que sería la variable C y esta variable C le voy a poner con el mat.random. ¿Qué dijimos que hacía la función random? Un número aleatorio, un número al azar mayor que 0 y menor que 1. Recuérdense, mayor que 0 y menor que 1. Si yo multiplico ese número por 26, me va a dar valores al azar entre 1 y 26. ¿Okay? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 20. 27 para nosotros, que es el español, porque tenemos la ñ. Si le quitamos la ñ en el inglés, son 26. Entonces, en ese caso
caso el abecedario tiene 26 letras, por eso tomamos ese valor. Si a eso nosotros le sumamos la letra A, se recuerdan de que la letra A que nosotros colocamos ahí, esa letra es si lo colocamos entre comillas simples, es un valor de tipo char. Por lo tanto, básicamente ahí lo que estamos haciendo es sumando la posición. ¿Se acuerdan de que la letra A en la tabla de código ASCII tenía la posición 97? Básicamente lo que estamos haciendo es diciéndole que multiplique un número al azar cualquiera, eso lo multiplico por 26, eso me va a dar una letra al azar. Para saber esa letra, lo que vamos a hacer es sumarle la letra A de la tabla de códigos ASCII y así voy a obtener caracteres entre la A y la Z, pero aleatorios. Si lo dejo como 26, entonces lo que voy a hacer es obtener números aleatorios entre 1 y 26. Yo necesito letras aleatorias, letras de la A a la Z aleatorias. Entonces lo hacemos de esa manera. Para que esto ya no nos genere error, ¿se acuerdan de que esto lo tengo que hacer un casting? Para hacerle un casting, le ponemos acá char y ahí ya tenemos en ese caso el casting. ¿Okay? Si ahora imprimimos esa letra, voy a imprimir en ese caso la letra C y vamos a ver el valor que nos genera este archivo. Si lo ejecuto, van a notar que ahora ya tengo la letra T, la letra Z, la W, la C y así sucesivamente me está generando cualquier letra al azar. ¿Okay? Una letra generada aleatoriamente. ¿Okay? Ahora que ya tengo la letra generada al azar, puedo hacer un proceso de comparación. Lo vamos a hacer, en lugar de utilizar el if, lo vamos a hacer con el comando switch. Y le voy a decir que lo que voy a evaluar es el contenido de la letra C. Y le voy a decir que en el caso que sea la letra A, en el caso que sea la letra E, en el caso que sea la letra I, en el caso que sea la letra O, en el caso que sea la letra U, le voy a decir que imprima es una vocal. En caso contrario, usamos el default y le voy a decir que imprima es una consonante. Fíjense cómo está establecido en ese caso en la sentencia switch. ¿Okay? La letra que generamos arriba es una letra generada totalmente al azar. Y ahora que ya la generamos al azar, hemos ido colocando si es la letra A, esto es como que hayamos puesto un if, le hayamos puesto si es la letra A, o es la letra E, o es la letra I, o la letra O, o la letra U, ¿qué es lo que va a imprimir? Es una vocal. ¿Okay? Si no es ninguna de esas, aquí le ponemos el default, que es como un caso contrario. Si no es ninguna de esas, entonces va a imprimir es una consonante. Solo que si lo ejecuto ahora, se van a dar cuenta de que vamos a obtener resultados un poco extraños. Vean, aquí dice, me generó la letra A y me dice es una vocal y es una consonante. Me ha generado la letra A. Si lo vuelvo a ejecutar, me generó la letra G y me dice que es una consonante. Me generó la letra H, es una consonante. Veamos cuando genere una vocal. Me generó la letra O y me dice es una vocal y es una consonante. O sea que está funcionando bien cuando lo hacemos una vocal, pero está funcionando mal cuando está funcionando bien cuando es una consonante y está funcionando mal cuando es una vocal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para eso sirve la sentencia break. Lo que hacemos es que una vez que termine
de colocar esa instrucción con el break, le decimos que aquí finaliza. Básicamente lo que está sucediendo es que ella evalúa todas esas condiciones y al encontrar la instrucción que cumpla con la condición, la ejecuta y al encontrar la sentencia break, finaliza. Por eso, si nosotros hacemos este proceso, imagínense que después de esto, voy a poner enter y vamos a poner es la letra A, por ejemplo. Aquí le vamos a poner es la letra E, es la letra I y aquí es la letra O. Y aquí nos faltaría es la letra U. Se van a dar cuenta de lo que va a suceder. Vean que ahora lo reestructuramos. Tenemos las vocales y ahora le hemos puesto, si en el caso es la A, para decir la letra A, la letra E, la letra I, la letra O y la letra U. Pero veamos los resultados que vamos a obtener con la aplicación. Lo voy a ejecutar. Con la W funciona muy bien, es una consonante. Si lo ejecuto, con la letra O me apareció, es la letra O, es la letra U y es una vocal. Me aparece, es la letra O, es la letra U y además de eso me dice que es una vocal. Está imprimiendo bien porque me dice que es una vocal, pero me está apareciendo la letra U. ¿Okay? Si lo vuelvo a generar, veamos si logramos generar la letra A. Vean la letra E, me dice, es la letra E, es la letra I, es la letra O, es la letra U y es una vocal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es lo siguiente, cuando ejecutamos el código, si cumple que es una letra E, si no hay un break, entonces imprime todo lo que está hacia abajo. ¿Okay? Si no encuentra una sentencia break, entonces imprime todo lo que sigue. Si nosotros colocamos la sentencia break, entonces ahí sí ya funciona, porque en ese caso, al nomás cumplir la condición, entonces ejecuta la línea que corresponde y digamos la condición finaliza. Entonces sí es importante ir colocando la sentencia break para determinar en ese caso en qué punto de nuestra aplicación va a finalizar. ¿Okay? Así es como funciona el switch. Es un poco raro y digamos un poco complicado en Java. Más adelante, cuando estemos trabajando con otro lenguaje de programación, van a notar que es el sucesor de Java, van a notar que el switch lo han cambiado, lo han hecho más fácil de entender, más fácil de aplicar. Pero en ese caso con el switch, algunos critican y muchos no lo utilizan por esa situación, porque debemos de obligadamente colocar el break sobre la condición que lo cumple. Pero probablemente van a haber algunos casos donde la estructura con la que funciona la sentencia switch sí funcione o sí le sirva para algo que necesitamos hacer. Veamos un ejemplo adicional aquí mismo. Me voy a crear, vamos a crear otra clase. Creamos una Java class y a este le vamos a poner días, semana. Y un public que está tipo de main. Si le pongo la palabra final, ¿qué significa? Si agregamos la palabra final, ¿qué significa? Es una constante. Acuérdense de eso. Si agregamos la palabra final, significa que es una constante. Eso siempre funciona así, ¿verdad? Bien, ahora usamos la sentencia switch. Y vamos a evaluar esa variable o esa constante que se llama día-semana. Y aquí vamos a colocar valores numéricos, en el caso que sea 1, en el caso que sea 2, en el caso que sea 3,
en el caso que sea 4, en el caso que sea 5, vamos a imprimir es un día laboral. Es un día laboral. Por default, aquí le vamos a poner un break. Por default, le vamos a poner que es un fin de semana. Okay. Eso yo le he puesto texto, ¿okay? Pero eso podría ser cálculos. O sea, dependiendo de, imagínense que voy a calcular horas extras, por ejemplo, y en la empresa donde vamos a trabajar solo se trabajan horas extras los fines de semana. Entonces, si digamos el día de la semana, por alguna razón, nosotros hicimos un cálculo y determinamos el día de la semana y luego necesitamos evaluarla, yo puedo colocar esa expresión. Y en el caso que estén entre el 1 y el 5, pues yo puedo colocar aquí el cálculo para que los días que se ejecutan, los días laborales, se ejecute la fórmula normal del cálculo del sueldo normal. Y que si en el caso es un fin de semana, entonces que en este caso aquí haga cálculo de horas extras. Eso podría ser un ejemplo, así que por eso es que yo he puesto varias veces en este caso la parte de la aplicación. Si ahora lo ejecutamos, van a notar que ahí tenemos que es un día laboral porque hemos puesto el valor de 2. ¿Qué pasa si nosotros le colocamos el valor de 6, por ejemplo, y volvemos a ejecutar la aplicación? Ahí nos dice que es fin de semana. Entonces, así es como funciona la sentencia switch. Algo, digamos, un poco rara cómo trabaja, pero básicamente es la forma en la que básicamente vamos a estar elaborando o a estar haciendo funcionar esa parte de la sentencia switch. Ya vimos dos sentencias de control, ya vimos el if, ya vimos que el switch tiene su forma peculiar de trabajar. El if, el switch en ese caso hace el proceso de evaluaciones, pero son evaluaciones simples. Estas expresiones que colocamos acá, aquí podríamos colocar textos, por ejemplo, digamos que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc. O podría colocar un número como lo tenemos ahorita, pero no puedo colocar expresiones complejas, que un número sea mayor que otro y que sea menor que tal. No puedo colocar ese proceso. Generalmente solo son procesos de evaluación. Si quiero hacer expresiones más complejas para evaluar, entonces tenemos que utilizar la sentencia if para que realice ese proceso, si queremos hacer uso de esa parte. Bien. Veamos ahora otra sentencia. Voy a colocar aquí una nueva clase que se va a llamar números. Voy a colocar una nueva clase que se va a llamar números. Vamos a ver acá una nueva sentencia, o vamos a empezar a trabajar con bucles. ¿Qué es un bucle? Un conjunto de instrucciones que se ejecutan una o varias veces. Eso normalmente es un bucle. En el caso de Java se le conoce como una sentencia de control porque el bucle se encarga en ese caso de ejecutar un bloque de instrucciones muchas veces o en la cantidad de veces que nosotros consideremos necesario. En ese caso acá, por ejemplo, para la sentencia que vamos a utilizar está la sentencia while y la sentencia do while. Esas dos por el momento las vamos a ver porque cada una trabaja de manera diferente. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el do while? ¿Para qué las podemos utilizar? De hecho, vamos a ver un ejemplo más adelante un poco más complejo. Pero veamos la sintaxis.
Veamos la sintaxis. Para la sentencia while, la sintaxis es, en este caso, la condición. Abrimos llaves. Y acá vamos a poner un grupo de sentencias. ¿Qué es lo que hacemos? Ese while lo que hace es crear un bucle que se ejecuta constantemente mientras la condición que tenemos acá es verdadera. Mientras esta condición sea verdadera, este bloque de sentencias se va a estar ejecutando un número indefinido de veces. La idea de los bucles es que creemos bucles finitos, no bucles infinitos. Si creamos bucles infinitos, tal vez pueda ser en aplicaciones que necesitemos que nunca dejen de funcionar. Pero por lo general vamos a crear bucles finitos, porque un bucle infinito podría saturar su memoria, podría saturar su computadora y hacer que el sistema falle. Así que en alguna medida siempre, por lo general, debemos de dejar maneras de salir para la sentencia. Y la otra sintaxis es la sentencia do while. Con esta abrimos el do, ponemos llaves, colocamos las llaves y aquí colocamos el while, la condición. Luego en esta parte de acá colocamos el grupo de sentencias. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el do while? El do while, la condición está al final. Si se dan cuenta, en el while la condición la evaluamos al inicio, mientras que en el do while la evaluamos al final. Esa diferencia de evaluarlo al principio o al final hace que nosotros podamos crear ciertas aplicaciones o podamos ejecutar ciertos bucles con ciertas características especiales. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona. Hagamos un código simple de ejemplo de cómo funciona el while. Si yo, por ejemplo, se me ocurriera en ese momento imprimir los números del 1 al 5, por ejemplo, la manera de cómo tenemos para hacerlo actualmente sería de esta forma. Le ponemos que imprima el 1, el 2, el 3, el 4 y luego el 5. Eso, si se dan cuenta, es un bucle. Si lo vemos de esa manera, es un bucle, porque básicamente está ejecutando un bloque de sentencias repetidas veces. Ese bloque de sentencias que se ejecuta repetidas veces, yo lo puedo automatizar. O sea, este proceso que tenemos acá, lo voy a colocar entre comentarios, puedo hacerlo creando en ese caso una aplicación. Voy a crearme una variable que se va a llamar contador, que va a ser igual a 0, y luego en la parte de abajo le voy a poner un while y le voy a decir que ejecute el bucle mientras contador sea menor que 100. Y luego vamos a ponerle a contador. ¿Cómo le incremento 1 a contador? ¿Cómo hacemos para que le sume 1? Con el más. Le colocamos más y luego en la siguiente línea vamos a poner el source y ahí vamos a imprimir el valor, que en este caso sería contador, y lo ejecutamos. Y vean, eso hace que me imprima los números del 1 al 100. Un script simple que ejecuta e imprime los números del 1 al 100. ¿Qué pasaría si en lugar de ponerle más, le pongo menos? ¿Qué creen que pasaría? ¿Nada especial? No pasaría algo. ¿Imprimiera? Empezaría a imprimir negativos. ¿Cuándo termina? Nunca. ¿Ok? ¿Qué pasa si ejecuto esa aplicación en mi computadora? Lo voy a ver acá. Estaría creando un bucle infinito y que en algún momento la aplicación puede llegar a generar algún error. Entonces, por eso es importante que los bucles tengan, en ese caso, una forma de salir. Por eso le he puesto aquí contador más,
para que en la primera vez que lo ejecuta tiene el valor de 0 y así sucesivamente se va incrementando conforme se va avanzando directamente en la parte de la aplicación. Eso sirve básicamente para generar bucles que por lo general, como les digo, debemos de buscar de alguna manera que sea finito, que termine en algún punto. Existen casos en los que yo tengo que crear bucles infinitos, pero en esos casos es importante considerar que ese bucle no tiene que estar utilizando demasiados recursos de memoria, sino que deben de ser pocos recursos de memoria para que funcione, porque si no, pues nos va a generar algún tipo de problemas. Pero básicamente esa es la idea de utilizar la sentencia while. Vamos a ver más adelante el uso de la sentencia do while para entenderla mucho mejor, para ver la diferencia entre este ejemplo que acabamos de hacer de incluir los números del 1 al 100 a diferencia de utilizar la otra que sería de incluir los números de generar el mismo código pero haciendo uso de la sentencia do while. Pero eso lo vamos a ver en el centro de cómputo. Vamos a